La vamos a dejar de fondo a Gina María Hidalgo. Ya para entrar en el tema, Eli, Sí. ¿qué papel cumplían las pulperías? Creo que era el siglo XIX en la República 19. Argentina, ¿no? Sí. ¿Por qué la pulpera de Santa Lucía quedó tan marcada en la memoria popular? Fue muy interesante recordar la historia de estas anécdotas que han sido reales y se han convertido en mitos y leyendas con el tiempo e inspiración para canciones. Sí. Allá por el fin del siglo XIX, en los pagos de Barracas, Buenos Aires, Sí. había en esa localidad tenía una calle principal que era el paso obligado para llegar a Barracas y para salir. Sí. De Barracas. Uh-huh. En esa calle principal había residencias muy bonitas, Uh-huh. una parroquia, Santa Lucía justamente, y una pulpería. ¿Qué eran las pulperías? Me preguntás vos. Eran lugares donde se reunían carreros, copleros, payadores, gauchos, soldados. Se juntaban a tomar unos tragos, a jugar a las cartas y a veces bailar unas milongas. Bueno, en esta pulpería, en especial, ahí en Barracas, el dueño era un señor que se llamaba Juan de Dios Miranda. Sí. Este señor tenía una hija, hay varias versiones, algunos dicen que se llamaba Ramona, otros dicen que se llamaba Dionisia Miranda, pero era una rubia de ojos celestes, bellísima, con una sonrisa cautivadora. Entonces todos los que iban a la pulpería terminaban súper enamorados de ella, los cautivaba mucho la sonrisa. Ajá. Que ella tenía, pero ella no le daba, diríamos ahora, no le daba bolilla a ninguno. Claro. Cuando muere su padre, queda a cargo ella con su mamá de la pulpería y todos los que iban ahí iban más que todo por ella, por su belleza, pero ella no le daba bolilla a ninguno, Carlitos. ¿Vos sabías eso? Sí, inclusive hasta que llega alguien que en la canción dice el payador más hortero, pero había otro candidato que iba, en lo que dicen en otra de las tantas versiones que hay, que ese candidato iba hasta que un día fue a la pulpería y no estaba ella. Y preguntó y nunca más ella volvió a esa pulpería y algunos dicen que terminó yéndose a Uruguay. Otro dato, otra notita de color nada más que agrego, ¿no? Sí, exactamente. En esa época los sentimientos se vivían intensamente, Carlos. El honor, la valentía, el amor se expresaban con gestos dramáticos. Y esta mujer provocaba eso, porque enamoraba a tantos. Un día un soldado de las tropas de Juan Manuel de Rosas, que era el gobierno de esa época, de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es, en la provincia de Buenos Aires, se la disputaba con un payador, se disputaban el amor de ella, pero ella, indiferente a los dos, hasta que un día este soldado de Rosas va a la pulpería porque le quería cantar una serenata. Claro, y ahí... Y ella ya... No estaba. No estaba. Un dato. No estaba. Claro, un dato que te doy, que permitime. Cuando la letra dice el payador mazorquero, la palabra mazorquero es como un sinónimo de una persona que pudo haber sido cualquier payador que era de la zona, o sea que ella se enamora no de ningún soldado de las tropas de Rosa, ni de los 4 cuarteles. Ella se enamora del payador mazorquero. Mazorquero se refiere que puede haber sido cualquier payador de la zona donde estaba instalada la pulpería. Sí, se dice que este payador era del gobierno contrario al de Lavalle. Él es el que se la lleva, la conquista y se la lleva, como bien vos decías, a Uruguay, más en específico a Montevideo. Y de ahí no se supo más qué pasó con esta bella rubia. No se supo cuál fue el destino de ella. Otro detalle que averigüé de otras emisiones del programa, que esta historia transcurre porque la letra dice cuando el año 40 moría. ¿Y cuál era el año 40? Era el año 1840 que estaba Juan Manuel de Rosas gobernando la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. A través del tiempo, Carlos, esta mujer se vuelve un mito, porque realmente dejó una huella profunda. Resulta que se crea un vals en honor a ella, la pulpera de Santa Lucía, un vals con música de Enrique Maciel y letra de Héctor Blomberg.
allá por el año 1929, y también existe un tango canción justamente de ese mismo año que fue cantado por Ignacio Corsini. Era una mezcla entre el vals, el tango. ¿En qué se identifican? En que eran una mezcla de alegría, amor y tragedia, de desencuentros y despedidas, convirtiéndose en letras musicales para muchos cantores a lo largo del país. Tal es así, Carlitos, que después se reversionó estos temas musicales, los cantó, como vos bien pusiste recién, Gina María Hidalgo, Antonio Tormo, Soledad Yamil, Rally Barrio Nuevo, los Aloncitos, ya más modernos. Todos llevaron la historia de la pulpera de Santa Lucía. Sí, te estoy escuchando. Otro dato que también de color decimos, que cuando Héctor Pedro Blomberg se inspira en la pulpera de Santa Lucía, eso fue entre el año 1920 y 1930. 29. 1929. ¿Quién gobernaba en 1929? Estaba Hipólito Yrigoyen, que al final fue derrocado ese 6 de septiembre de 1930. Le digo para ponerlo en contexto al oyente cómo va transcurriendo desde 1840, que es el hecho real de la pulpera, a llegar a 1929, que estaba de presidente Hipólito Yrigoyen, que había ganado la elección a Marcelo Torcuato de Alvear. Contextualizamos la parte histórica, porque como digo siempre, una canción dura 3 minutos, pero es una historia de amor sintetizada en esos 3 minutos, ¿no? Exactamente. Qué bueno que a través de las canciones conozcamos tantas historias tan profundas que marcaron un mito a través de los años. Incluso hasta el día de hoy se sigue escuchando en muchas versiones la pulpera de Santa Lucía. Así que fíjate la huella que dejó esta bella dama. Claro, tenemos la pulpera de Santa Lucía, tenemos Angélica también, y cuántos otros. El folclore argentino es muy exquisito, tanto en la literatura como en la música. Así es, tal cual. Y ustedes que lo bailan, ¿no? Porque a la vez interpretarlo corporalmente con las coreografías y con los vestidos y todo, es extraordinario eso. Sí, nosotros incluso que ya bailamos un folclore más actualizado, lo mismo hacemos coreografías del vals, en especial de la pulpera de Santa Lucía, y lo trasladamos a lo moderno. Claro. O sea que trasciende en el tiempo de generación en generación. Sí, señora, sí, señora. Ahí por eso habíamos puesto Gina María Hidalgo, que es de los años 60, 70. Gina María Hidalgo graba la pulpera de Santa Lucía. Bueno, obviamente que antes, el primero que graba la pulpera de Santa Lucía es Ignacio Corsini. Pero como no hay mucha calidad de sonido, preferimos usar unas versiones más actualizadas, al igual que ustedes hacen con las danzas típicas argentinas. Así es, Carlitos. Bueno, ni más ni menos. ¿Quedó algo más en el tintero, Eli? No, una linda historia para recordar y para que la gente conozca, porque escuchar este tema lo hemos escuchado cientos de veces, pero nunca hemos profundizado qué es lo que lo origina. Ajá. ¿De dónde nace la historia? En este caso una historia real, no es una historia inventada. Sí, es una historia que ocurrió en la realidad. Sí, otro detalle. Actualmente, para los que están en Buenos Aires, la pulpera de Santa Lucía está casi en una esquina. Casero, esquina Martín García, conserva la estructura edilicia de la Real Pulpera. La pulpera de Santa Lucía, cuando hablamos de Barracas está pegadito a Parque Patricios y está casi pegadito a muy pocas cuadras de la Bombonera del Club Atlético Boca Juniors. Bueno, Carlitos, hemos traído a la actualidad una historia más de nuestras canciones populares que hacen al folclore argentino, y seguiremos haciendo aportes en los próximos domingos. Sí, señor. Nos encontramos el próximo domingo con la profe, nuestra querida amiga Elizabeth Giampietro. Un beso grande, Eli. Un abrazo a vos y a todos los oyentes, y será hasta el próximo domingo si Dios quiere. Muchas gracias. Era rubia y sus ojos celestes
reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, ¿quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de 4 cuarteles suspiraban en la pulpería. Tus melodías son el sol de mi mañana, con vos a mi lado la vida es más humana. Carlos Pereira